Entonces, lo que yo os quiero presentar hoy es la intervención del círculo de seguridad, pero antes de eso quiero saber un poquito qué perfiles tenemos. Entonces, nos comentaba Pamela que aquí sois todos alumnos. Vale, ¿y sois alumnos de máster, de clínica o de otros perfiles? Ajá, vale, fenomenal. Por tanto, ¿todos sois psicólogos? Vale. ¿Qué otras profesiones tenéis? Yo soy profe. Vale. Yo soy médico. Fenomenal. Ok. ¿Y quién tiene experiencia trabajando en clínica? ¿Sí? ¿Y especialmente en consulta con niños? Vale, fenomenal. Entonces, hay un perfil un poquito heterogéneo. Lo que vamos a hacer es que quizá haya algún concepto del que obvie hablar de la base. Si hay alguna cosa que no estoy explicando, por favor me avisáis. Y bueno, pues vamos viendo para ir ajustándonos a todo el mundo y que todo el mundo se entere bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Os he puesto aquí directamente, veréis que la presentación es muy sencillita porque quiero sobre todo que nos centremos en poder hablar nosotros y veremos un par de vídeos también más adelante. Entonces, os he puesto directamente el logo oficial de la organización del Círculo de Seguridad porque cada persona que nos hemos ido formando como facilitadores oficiales del círculo, lo que hacemos es ir extendiendo ese conocimiento, es decir, no lo cogemos como una cosa propia que te acabas de inventar, sino que vas facilitando para que haya más y más profesionales que accedan a ello. Entonces, el círculo de seguridad, a ver si sé hacer funcionar esto bien. Vale, entonces, en lo que consiste es una intervención grupal para padres. Se inició para padres de niños pequeñitos y de bebés para ir, bueno, tratando de darles un vínculo de apego seguro. ¿Este concepto suena? ¿Sí? Ok. Entonces, ciertamente está basado en décadas de investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España estamos un poquito atrás con este tema. Es un sistema que apareció en Estados Unidos y que después se fue expandiendo hacia algunos países anglófonos. Pero en España, bueno, pues a día de hoy estamos un grupito reducido de facilitadores, pero bueno, pues la cosa tiene que ir creciendo y ojalá consigamos que cada vez vaya más, porque desde luego que los efectos están muy demostrados. Entonces, lo crearon, bueno, 3 señores que se llaman Berg, Hoffman y Powell, sobre los que podéis leer todo lo que queráis. Vale, directamente vamos a ver un vídeo para introducir, para que vayáis viendo de qué va el tema y a partir de ahí empezamos a hablar y a contarnos cosas. Vale, entonces vamos a ver este vídeo, no es muy largo, pero quiero que lo utilicemos como introducción y a partir de ahí ya empezamos a hablar entre todos. Ser padres. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo.
Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia, o simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco, sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club, pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué veis en este vídeo? Algo que os llame la atención, a lo mejor algo que ya conocíais, no sé si alguien había oído hablar del círculo de seguridad. ¿Sí? Sí. Cuéntame. Porque yo soy profesora y cuando terminé la carrera hice el trabajo de fin de grado sobre adopción y apego. Fenomenal. Entonces, bueno, pues estuve buscando todo lo que había sobre apego, intervención en un vínculo de apego seguro y vi que estaba este programa, pero claro, la información que había aquí era muy poquita. Y bueno, fui a unas cuantas charlitas así, a informarme un poco más, pero al final del círculo de seguridad como tal no hablaban, así que pues los vídeos y eso ya los había visto también de la página porque estuve por ahí indagando y demás. Ahora sí ya estamos en ello, ya estamos trayéndolo más a España, pero efectivamente si lo hiciste hace unos años estaría la cosa poquita información. Lo puse en mayo, o sea que tampoco hace tanto, pero sí Vale. que es verdad que había muy poquito. Vale, ok. ¿Qué habéis visto? Estamos hablando de 3 componentes. ¿Qué 3 componentes se ven en el círculo? ¿Quién se lanza? Hablaba de cuando el niño va saliendo, cuando regresa y luego las manitos. O sea, cuando el niño tiene la disposición de salir a explorar su entorno, cuando regresa con la experiencia que ha vivido y luego de nuevo al padre o al cuidador que dime qué hago con esto que... Justo. que hago, Esto es. Está hablando de 3 necesidades principales. La necesidad de exploración o de salir del círculo, de probar. Evidentemente, cuando son muy chiquitines, la necesidad de exploración es muy cortita. Los círculos son pequeñitos. Prueba un poco y vuelve. Prueba otro poco y vuelve, con pequeñitas conductas. En muy bebés se nota en momentos en los que desvía la mirada, bien pequeños. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace falta la vuelta al círculo. En el momento en el que el niño está desregulado,
bien porque está triste, porque le ha ocurrido algo que no sabe entender, porque está teniendo simplemente una necesidad afectiva, el niño vuelve al círculo. ¿Qué necesitamos? Que haya unas manos fuertes y también bondadosas que estén ahí para recibirle. ¿Sí? ¿Es esto lo que se entiende? Vale, fenomenal. A ver si sé hacer esto. Vale. No sé. Vale. Entonces, os voy a pedir, por la experiencia clínica que algunos de vosotros ya tengáis, o por otras experiencias vitales que tengáis, que me digáis ejemplos de conductas en las que los niños salen del círculo, en las que los niños salen a explorar. Una primera, por ejemplo, fiesta de cumpleaños. Entonces, primero ver tantos niños a su alrededor y todos los juegos, se va a explorar cada uno de los juegos por sí solo. Esto es, perfecto. La escuela, cuando entra por primera vez a ya sea una guardería o un kinder, la interacción tanto con otros adultos y otros niños, ¿no? Que sería su otro cuidador, fuera de sus cuidadores primarios, como estar al cuidado de alguien más. Esto es. Y la interacción con los niños. ¿Vale? ¿Otra? Ok, y si nos fijamos en las necesidades de la parte de abajo del círculo, intentad encontrar alguna conducta o alguna situación o incluso emoción en la que el niño se encuentra en la parte de abajo del círculo y necesita regresar a esas manos que le sostienen. Cuando se caen, por ejemplo, por primera vez, que están, no sé, cuando empiezan a gatear o intentan levantarse y se caen. O, por ejemplo, cuando se llegan a pegar, o en el juego. O hicieron algo muy bien, un gol jugando al fútbol y vienen súper felices también. Esto es súper importante. Las salidas y las vueltas en el círculo, las vueltas no implican necesariamente que el niño esté teniendo una emoción difícil, puede ser una gran alegría que quiere compartir. ¿Y puede pasar esto en el mismo curso? Es decir, tú le das una tarea cuando tiene 4 o 5 años y como que la logra solito y después ese retorno puede ser el terminar la tarea. No tiene que ser necesariamente fuera del curso, ¿cierto? ¿Del curso? ¿Qué quieres decir con el curso? El curso lo decimos en mi país, el aula. O sea, ¿Dentro del propio aula y dentro de ese propio tiempo? Claro, sí. Porque a mí me ha pasado muchas veces que les daba trabajos de trazo, por ejemplo, y tenían que hacerlo solos. Entonces ese pequeño tiempo de experiencia que ellos tienen para lanzarse y agarrar el lápiz y tener la motricidad solitos, también puede ser una experiencia, ¿no? Y lograrlo y sentirse bien que lo han logrado, el profe lo he logrado, ¿no? Eso puede ser como una vuelta. ¿Tú en ese momento estabas ejerciendo de profe con estos niños? Claro, yo soy la profe, entonces he dejado que lo haga, entonces como que salió, se lanzó, o sea, no salió, no estaba ahí, se lanzó solito y lo terminó solo, ¿puede ser también? ¿No? Eso es, en ese momento tú eres las manos. Las manos, en principio estamos hablando del cuidador principal, de la mamá o el cuidador que sea en ese momento, pero el profe, el psicólogo, también está haciendo de manos en ese momento. Entonces, justamente lo que tú acabas de explicar, estás en el aula, el niño explora, intenta hacer la tarea él solito y bien porque la ha conseguido, bien porque no la ha conseguido, hay un momento en el que demanda que quiere volver al círculo, que necesita tu ayuda o que necesita simplemente que le acompañes. Me ponía en el ejemplo de, hay chicos que se sienten frustrados, que intentan algo, no lo logran, entonces para canalizar esos sentimientos buscan la ayuda de la persona, de la cuidadora, mamá, papá. Esto es, fenomenal. ¿Alguno más que queráis añadir? Yo tengo una pregunta. Cuando por X circunstancias el niño ya ha aprendido que en la vuelta del círculo no hay una mano segura, ¿cómo se puede potenciar esa vuelta al círculo? Vale, vamos a hablar de eso. Estamos introduciendo el concepto del círculo de seguridad con sus elementos principales. Esta pregunta que tú haces es súper relevante. O sea, al final, la necesidad de que los psicólogos u otros profesionales tengamos muy claro cuál es nuestra posición como manos y ayudar a los papás o a los cuidadores a que tengan su posición como manos, primero entendemos los conceptos, después, cuando hay rupturas o fallos en el círculo, entonces tenemos que ver lo que ocurre. Vale, entonces... Sí. Por ejemplo, la sensación de desapego. ¿Sí? Un poco lo contrario, la sensación, o sea, lo contrario del apego. ¿Sí? Esa desvinculación del apego o...
Explícate un poquito más. Cuando dices sensación de desapego, ¿a qué te refieres? Porque a veces con esa palabra decimos diferentes cosas. Entonces, explícalo. Como decías que como que te sientes solo o como que has perdido algo, ¿no? Muy valioso o algo así. Vale, vale. Si te estoy entendiendo bien, si no corrígeme, efectivamente que haya una fuerte sensación de desapego muy probablemente tiene que ver con que ese niño, con sus cuidadores, no tuvo una sensación de que había unas manos fuertes, seguras y cariñosas que estaban ahí para apoyarle y para animarle cuando exploraba y estaban de nuevo ahí cuando el niño quería retornar. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer ciertas dificultades más clínicas. ¿Te estás refiriendo a esto? Sí, puede ser. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Si no, dime. Sí. Bueno, incluso puede haber ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando un amigo te dice, un amiguito tuyo te dice, oye, que yo no quiero ser más contigo, por ejemplo. Vale. Como una frustración, ¿no? La primera frustración de que te están planteando que ya no quieren seguir teniendo... Vale, a ver si te entiendo. Entonces, cuando el niño del que estamos hablando ha explorado, ha hecho un amigo y se ha llevado un chasco con ese amigo. Resulta que ese amigo le ha dicho, no, yo no quiero estar más contigo. Seguramente ese niño va a sentir frustración, tristeza, incomprensión y va a necesitar volver en el círculo a que haya alguien que le apoye, le entienda y le ayude a organizar sus sentimientos. ¿Esto sí? ¿Sí? Vale, fenomenal. Entonces, ¿cómo ser hermanos? Vaya temazo. Lo que hacemos en la intervención del círculo de seguridad, bueno, es un programa arreglado en el que utilizamos 8 sesiones con los papás en grupo. Bueno, al final sería maravilloso que todos esos papás pudieran ir a una intervención individual, pudieran trabajar sus temas del pasado, porque sabéis que indudablemente los temas del pasado de cada uno influyen en la manera en la que tú ofreces crianza. Ahora bien, llegamos hasta donde llegamos. Entonces, desde este sistema lo que sí que se ve es que al comprender los papás conceptos muy principales y al hacer un poco de conciencia, de ir dándose cuenta de cuestiones suyas, van aprendiendo a cómo tienen que estar ahí unas manos, ¿sí? Entonces, les explicamos que, bueno, vais a ver que algunas diapositivas, primero que las diapositivas son sencillísimas, porque quiero sobre todo que hablemos, pero vais a ver que algunas palabras están en inglés, justamente porque una buena parte de los materiales están todavía sin traducir, pero ¿hay gente que se sienta muy cómoda con el inglés? ¿Algunos? ¿Y otros nada cómodos con el inglés? Lo traducimos juntos, ¿vale? Si se me escapa cualquier cosa, me avisáis también. Entonces, ¿en qué consiste ser hermanos? Lo que les decimos a los papás es, siempre sé más fuerte, más grande, más fuerte, más sabio y más bondadoso o cariñoso. Es decir, por un lado, desde luego, muéstrate como una figura firme. Estoy aquí, casi desde esta postura, ¿no? Estés sentado, estés de pie, estés como estés, pero muéstrate como una figura firme y al mismo tiempo como una figura muy receptiva, cariñosa, bondadosa, ¿sí? Y lo que también les explicamos es, siempre que sea posible, sigue la necesidad que está teniendo tu hijo. Si tu hijo está necesitando irse a la fiesta de cumpleaños porque quiere explorar y probar, aunque puede ser que se lo vaya a pasar mal, sigue la necesidad de tu hijo y permítele que explore. De la misma manera, si tu hijo está desregulado y necesita que le apoyes porque se acaba de llevar un disgusto con un amigo, sigue su necesidad, estate ahí para él, ¿sí? Ahora bien, siempre que sea necesario, hazte cargo. Hazte cargo significa, estate ahí con firmeza. Es decir, no es lo mismo que el niño se vaya a una fiesta de cumpleaños a que una niña de 4 años esté cruzando la calle sola. En ese momento puede ser que ella sienta que su necesidad es explorar. Ojo, hazte cargo y protégela, ¿sí? Entonces, yo aquí quiero que hagamos un poquito de debate, no un debate demasiado profundo, pero ¿desde qué perspectivas habéis trabajado o habéis estudiado vosotros? ¿Desde qué perspectivas de psicología, crianza? Vas explicando, ya lo que voy viendo con trabajos que ya he tenido con padres también de niños y adolescentes, cómo trabajar la base de aprender bajo la experiencia, pero sin salirte del marco de la inteligencia emocional. Es decir, tratar de mantener siempre de las emociones para controlar las experiencias que va llevando cada niño en su etapa de crianza. Es decir, pues un niño pequeño lo lleva con un apego
más corto tiempo de enseñarles. Vas a caminar, caminan, pero tienes que aprender que durante esta etapa te vas a caer y hay una etapa de dolor y otra vez de volverlo a intentar para fortalecer ese intento. Que vas a hacer lo que cuando tienes 5 años tienes que aprender el desapego, que se escucha a veces más, pero no es que tiene que haber un desapego de mamá con el bebé para ir el primer día de clase y conocer más personas, y vienen a hacer el nuevo apego con el profesor, con nuevos compañeros, y es tu base de experiencia, dolor, desapego y aprendizaje para volver a formar el nuevo círculo. Generas emociones con más personas y mantienes el vínculo con la madre, que a veces ahí es donde perdemos, lo veo así. O sea, es el de ser hermano. Dices que a veces es ahí donde perdemos, ¿qué quieres decir? Yo digo, al menos yo lo digo por la experiencia del compadre. El de, lo llevo a la escuela, soy el padre, soy la madre en este caso, lo dejo en la escuela y ya voy soltando responsabilidades. Entonces, como ir dejándolo suelto, y me voy olvidando de que nunca dejé de ser madre. Es decir, va a la escuela, pero tienes que retornar a casa. Un círculo más grande, esto es. Pero dentro de ese círculo más grande va a tener círculos pequeños en lo que estás diciendo, o sea, círculos pequeños dentro de como decía la compañera, en el salón de clases, en el círculo social con la nana, con la cuidadora, y no tiene que retornar en la noche con papá y mamá. ¿Qué opináis de lo que está comentando el compañero? ¿Creéis que estamos hablando de lo mismo? Creo que estamos diciendo con palabras distintas, estamos hablando de una misma fundamentación. Quizá pues, desde una perspectiva más educativa o desde lo que podamos llamar el círculo de seguridad o le llamemos de otra manera, pero efectivamente lo que estás explicando completamente compatible con el círculo de seguridad. Y efectivamente, como tú explicas, de más pequeñitos son círculos pequeños, tienen que ir agrandándose los círculos y, como dices, llega un momento que las manos no es solo el cuidador principal, sino que un profe o otra figura de referencia puede pasar a ser manos durante ese rato. Sí, muy de acuerdo contigo. Entonces, esto que os pongo de marcos teóricos excluyentes o perspectiva integradora, lo quiero decir porque, bueno, os cuento un poquito de mi historia. Cuando yo empecé a trabajar como terapeuta, empecé a trabajar desde la perspectiva cognitivo-conductual. En su momento era lo que yo estaba estudiando en la universidad y en el servicio de la universidad donde yo empecé a trabajar, aquello era lo que tenía más evidencia científica y me dio una base muy sólida y estoy contenta con ello. Haces un buen análisis funcional, una intervención que está demostrada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vi? Que según iban pasando los años de trabajo, había algunas cuestiones que me estaba dejando fuera. En concreto, en el trabajo con niños, la parte que me estaba dejando más fuera es lo que tiene que ver con la atención a sus necesidades emocionales, gestión de emociones, conexión. Entonces, una de las gráficas del círculo de seguridad a mí me encaja bastante bien para explicar esto, porque, bueno, aquí pone más grande y más fuerte, y aquí pone más bondadoso o más cariñoso. Entonces, por asemejarlo un poco, lo que vi con esa perspectiva más conductual es que cuando efectivamente ejerces una autoridad y pones unos límites y normas muy claros, te estás haciendo cargo y estás cubriendo esa parte de fuerza, de que el niño tenga límites, los cuales son absolutamente necesarios para su crianza y para su buen desarrollo, no lo vamos a poner en duda. Ahora bien, yo sentí que en esos primeros años me estaba dejando esto un poquito de lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos pasar a tener una crianza demasiado dura o incluso agresiva. Y, bueno, pues resulta que hay, por ejemplo, si dejas a un niño un largo rato llorando, pues sí, finalmente pasará el llanto. No sé hasta qué punto le hemos enseñado a gestionar su emoción. Entonces, ¿qué es lo que conseguía desde esa perspectiva? Unos resultados bastante rápidos a nivel conductual y, por tanto, unos papás satisfechos y un niño satisfecho. Resulta que, según pasaba el tiempo, ese niño, la gestión de emociones, pues algunos la habían incorporado fenomenal y otros necesitaban algo más de ayuda. Entonces, tampoco nos pasemos por el otro lado. Como sabéis, hay perspectivas de crianza respetuosa, la misma palabra apego se utiliza con diferentes significados, esto que se dice de crianza con apego, etc. Y desde mi punto de vista profesional, creo que a veces estas perspectivas se pasan por el otro lado. Cuando lo que planteamos es no le digas un no, que no se frustre, simplemente vamos a seguir con todo lo que él quiera hacer. ¿Por qué? Porque hay determinadas situaciones, determinados límites que es muy necesario para su crianza, incluso porque nos vemos en situaciones del tipo, un niño pequeñito que no tiene límites en casa puede ser que funcione muy bien, pero cuando luego va a un sitio de socialización distinto, como puede ser el cole,
pues muy a menudo tiene problemas de socialización porque se encuentra con que las normas que funcionaban en casa no están funcionando aquí. Entonces, una de las cosas que más me gusta del círculo de seguridad es exactamente eso, que hace una propuesta bastante equilibrada. No vais a ver que propongamos ningún concepto muy distinto a aquellos que hayáis escuchado. De hecho, yo cuando he ido a hacer la formación no estaba descubriendo América, no estaba descubriendo cosas bien distintas. Ahora bien, poniendo un nombre muy concreto y con mucha validez científica a una postura equilibrada que nos da, pues eso, una base sólida para saber cómo trabajar y para saber combinar entre hay que poner límites y hacerse cargo y también estar muy al tanto de las necesidades. ¿Qué pensáis de esto? Quiero un poquito de debate. Yo he podido comprobar las dos posturas. En algunas ocasiones, madres y padres que son muy rígidos, muy firmes, autoritarios, hasta cierta forma de establecer esos reglamentos en casa, pero los hijos generan ansiedad porque les da hasta miedo tener que acercarse a sus padres, hablarles, contarles lo que les está sucediendo. No hay confianza. Lo único que hay es una figura de autoridad, pero no de confianza. Y también el otro extremo, cuando son demasiado permisivos y hay faltas de respeto hacia los padres, nulos límites, no logran controlar sus emociones. Y justo cuando hay una medida exacta entre límites, disciplina y amor, el niño funciona y se mantiene estable emocionalmente. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice la compañera? ¿Vale? ¿Hay alguien que esté en una perspectiva distinta? Yo creo que sobre... Tú. Que creo que sobreproteger, hay veces que según qué entorno puede ser a lo mejor perjudicial para el que ya no es bebé, sino que es ya niño o niña. O sea, sobreprotegerles está bien, pero creo que hasta un ciclo, ¿no? Un momento de... Quizá protegerles es necesario, pero es difícil encontrar la medida de proteger y no sobreproteger según sus necesidades evolutivas en cada momento. Vale. Que creo que, sobre todo cuando son niños muy chiquititos, yo trabajo en una escuela de 0 a 3 y creo que ahí se ven como muy bien el problema porque se piensan, o sea, es una creencia generalizada que, bueno, ahora tiene un año, está llorando porque quiere ese juguete, no se le puede dar, pero, ay mira, es que no te puedo escuchar llorar y te lo doy y no pasa nada porque tienes un año y no te estás enterando. Bueno, se está enterando absolutamente de todo y está entendiendo que si yo lloro ese juguete va a ser mío. Y hay redes neuronales que se están activando, el niño está aprendiendo. Entonces creo que a lo mejor hay un problema de enfoque porque con todas estas nuevas formas de enseñar se ve como que es súper negativo que el niño llore, que el niño se enfrenta a sensaciones desagradables, entonces enseguida toma, y desde muy pequeños. Y se dice que con estas formas de actuar no hay llanto, pero es que sí que lo hay, pero que es parte de la vida, es que es necesario. Una crianza sin llanto no es, para mí, vamos, no es una crianza. El niño tiene que llorar, tiene que aprender a frustrarse, que ahora no se puede y que luego sí, pero que ahora no. Entonces creo que a lo mejor también un poco es eso, porque obviamente, a ver, al final también estas formas de enseñanza tienen su público y tienen que de alguna manera enganchar a un cliente. No voy a enganchar a un padre diciéndole, con esta crianza tu hijo va a llorar. Entonces creo que también hay como un mercado de fondo que se está haciendo cada vez más grande porque cada vez hay más necesidad emocional en los peques. Vale. ¿Vale? ¿Y tú consideras que desde esas perspectivas, y entiendo que estamos hablando un poquito genérico, ¿no? Pero ¿crees que se está cubriendo completamente las necesidades emocionales de los niños o estamos cubriendo un corto plazo? No se está cubriendo nada. Creo que se está cubriendo un corto plazo cuando también es verdad que hoy en día los padres tienen una carga increíble a nivel laboral. Entonces, a ver, yo también lo entiendo, que al final la paciencia pues es la que es. Pero es verdad que las necesidades emocionales del niño no están cubiertas. En la mayoría de los casos. Como familia no me atrevo a opinar porque yo no soy madre, pero como educadora sí que lo veo y es prácticamente imposible. Por la ratio que hay, o sea, simplemente yo tengo 14 niños en clase, de 1 a 2 años.
si te pones a trabajar con ellos sus necesidades emocionales, no haces absolutamente nada toda la mañana porque es imposible. Porque uno está contento porque ha conseguido, como decía antes la compañera, ponerse de pie él solo. Y el otro está triste porque el babi le molesta. Y el otro porque, o sea, si quieres cubrir todas las necesidades emocionales, es única y exclusivamente eso. Y aún así, no llegarías a todos. Además, complementando un poco, yo creo que el grupo es muy heterogéneo hoy en día, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo estaba también con un grupo de 0 a 3, era tan heterogéneo que es como que un niño, como dice, le puede molestar eso, le puede frustrar que se despertó y no comió lo que quiso, y es tan increíble como cada uno es un mundo, y ese ratón no es el ponerles el dibujo y que ellos lo hagan. Hay mucho más ahí atrás, ¿no? Que es impresionante. Y uno puede estar molesto por esto, el otro puede estar muy alegre por esta otra cosa. Entonces, encubrir toda esa necesidad de que realmente el niño esté del 1 al 10 satisfecho es casi imposible. Cuando desde el círculo de seguridad hablamos de cubrir la necesidad emocional, no hablamos de que el niño esté todo el tiempo en un estado de bienestar, en absoluto. Sí de reconocer su emoción. ¿El qué? Perdón, puede ser sí de cierta seguridad, tal vez, no solo emocional, porque estoy relacionando mucho con el tema de las manos, ¿puede ser? Sí, entonces, a ver. En el círculo sí estamos hablando de lograr alcanzar un nivel de seguridad, por así decirlo, o un nivel de... Yo sé que no es un bienestar, bienestar es hablar perfecto, ¿no? Es hablar de algo que no va a pasar ahora, pero sí hablamos de seguridad. Me gusta mucho porque por aquí habéis ido nombrando cosas y vais introduciendo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, estamos nombrando diferentes emociones. Lo que quiero decir es que no estamos buscando que el niño esté en un estado permanente de alegría, ni muchísimo menos que no haya llanto, etcétera, etcétera. Es que no, vamos, desde ninguna perspectiva podemos conseguir esto. Hay que hacerse cargo, con lo cual yo hablo desde la experiencia. A mí me encanta estar con ellos, a mí me encanta cuando mi niño se pone triste porque le pongo el babi y es que no quiere el babi, porque es que le incomoda y no quiere el babi, me encanta sentarme con él. Mira, cariño, yo sé que no te gusta el babi, pero es que vamos a comer y tenemos que ponerlo. Y me encanta. Pero hay momentos... Pero tienes a 14. Claro, es que es imposible, con lo cual, al final, tienes que estar haciendo un encaje de bolillos para ver cómo consigues transmitir seguridad, aunque el niño esté incómodo, pero que sepa que tú vas a seguir estando ahí si tiene un problema. Claro. Aunque él se quede con el babi, por supuesto, y te quedas llorando porque tienes que tener el babi. Y ya estás llorando y ya está. Pero que sepas que si mañana el otro te quita un juguete, yo voy a seguir estando ahí para que vengas a decirme. Lo estáis explicando muy bien. ¿Qué es lo que opináis de, decía la compañera, que es que no podemos conseguir que un niño no llore? Y de hecho, si pretendiéramos esto, le estaríamos haciendo otro daño. Siento que, o sea, esta teoría o esta práctica en sí le da, o sea, sí es la responsabilidad de los padres, pero me pongo a pensar que a veces, bueno, yo trabajaba en guarderías, ¿no? Era la psicóloga de las guarderías. Entonces me enfrentaba en muchas ocasiones que habían padres que pues, no estaban tan abiertos emocionalmente para ser padres, ¿no? Para como brindar esa seguridad porque ellos no tenían los recursos emocionales para dárselas. Entonces, no sé, siento que este tipo de ¿cómo se puede llamar? Aproximación, por ejemplo, sí. Es como padres que realmente están abiertos. O sea, tiene que haber mucha apertura emocional por parte de ellos para que funcione. No sé, me pongo a pensar en todo, o sea, la disponibilidad emocional del papá para poder dejarlo ir y que regrese cuando él esté listo para regresar, ¿sabes? Creo que estás nombrando el factor importantísimo de cómo se encuentran los padres, de cuál es la historia de los padres y de cuánta habilidad tienen ellos de manejo emocional, ¿sí? Entonces, os digo... ¿Cómo te enfrentas tú a eso cuando enseñas este tipo de aproximación? Voy a ello. Entonces, actualmente, de lo que sí disponemos en Madrid, es que estamos aplicando esto en consulta privada. Y es hasta donde hemos llegado. ¿Por qué? Bueno, pues por cómo, hasta dónde tenemos recursos. Efectivamente ahí es más frecuente que vengan papás un poco más abiertos, que aunque hayan tenido un histórico difícil estén muy dispuestos a... Vale. ¿Qué es lo que estamos intentando? Que se acceda desde servicios sociales, desde el sistema público y desde, pues esto, otro tipo de financiaciones, otro tipo de recursos para que haya un acceso mucho más amplio. Esto en Estados Unidos sí que lo tienen ya conseguido. Entonces, me encantó cuando me fui a formar con ellos. En Estados Unidos muchos de los grupos son de mamás adolescentes,
de gente con trastorno mental grave, o sea, en situaciones sociales difíciles y entonces desde servicios sociales se les ofrece el recurso. Por tanto, hablamos un poco de la población de la que estás hablando, que tiene ciertas dificultades. ¿Cuál es una de las ventajas de la perspectiva del círculo de seguridad? Y ojalá, más pronto que tarde, consigamos en España poder ofrecerlo a cada vez más papás. Bueno, de momento estamos llegando hasta donde estemos llegando, ojalá lleguemos a más. ¿Me acabo de despistar? ¿Qué te estaba diciendo? Sí, lo de la situación de los padres que existen en Estados Unidos. Me acabo de despistar. Bueno, si no, ahora me dices para que siga ese hilo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el círculo de seguridad está ofreciendo una perspectiva sencillita, con conceptos bien claros, bastante visuales, para que los papás, tanto aquellos que tienen un gran interés y un mejor manejo, como aquellos que tienen más dificultades, puedan ir cogiendo ciertos conceptos de es muy bueno que deje a mi hijo explorar, es muy importante que esté ahí para mi hijo cuando me está pidiendo una necesidad, es una necesidad de conexión, no es una llamada de atención, no me está queriendo manipular, ¿sí? Entonces, bueno, pues efectivamente hay poblaciones más difíciles que otras. En este ratito de sesión clínica pretendo nombraros algunos conceptos. La intervención que hacemos con ellos es durante 8 semanas, con sus ejemplos, con un montón de vídeos, con su propia intervención. Entonces, sí tengo que decir, no por mi propia experiencia, porque ya os digo, la población con la que trabajo aquí es una población más sencilla, si lo podemos decir así, que viene de un histórico menos complicado, pero sí, desde las investigaciones, en las aplicaciones que se hacen en Estados Unidos, en poblaciones con grandes dificultades, hay unos efectos tremendos, porque en el momento en el que el papá o la mamá o el cuidador pone conciencia en intentar ver lo que no estaba viendo, no es el niño está jugando con el camión y ya está, sino está jugando con el camión, ¿qué necesidad hay debajo? ¿Qué está intentando hacer? En el momento en el que pone conciencia, las cosas empiezan a mejorar, ¿sí? Entonces, también chicas, esto que comentabais desde el aula, qué ambicioso el poder intentar aplicar esto a un grupo tan grande. Claro que hay dificultades y claro que hay un montón de momentos en los que no puedes estar ahí por completo, pero qué bueno tener en mente algunos tips para las veces que sí puedes intentar estar ahí. Entonces, vamos con esto. Necesidades en el círculo. Vamos a concretar esto un poco más. Otra vez, lo siento chicos, cosas en inglés, pero vamos a traducirlo todo. Entonces, las manos están aquí para ofrecer una base segura. En el momento en el que la niña está explorando, yo necesito que tú apoyes mi exploración. Y las necesidades específicas que estoy teniendo es que me vigiles, que disfrutes conmigo, que me ayudes y que te diviertas conmigo. Cuando estamos en la parte de abajo del círculo, en la vuelta, yo necesito que tú me recibas cuando yo estoy volviendo a ti y que seas un refugio seguro, que me protejas, que me reconfortes y que disfrutes conmigo y organices mis sentimientos. ¿Sí? Esto es lo que hemos nombrado antes, olvidaros de ello. Entonces, vamos a hablar de necesidades específicas y vamos a intentar detectarlas. Quiero que os pongáis retos entre vosotros. Entonces, que alguien nombre una situación y entre los demás intentáis detectar cuál es la necesidad específica que el cuidador necesita cubrir en ese niño. ¿Sí? Situación. ¿Quién lanza una? Un niño que está jugando a un niño que se ha caído. Poned la situación que queráis. Como cuando un niño comienza a andar con las cosas y la daña y lo que recibe es que te regaña. ¿Repite? Te regaña, que te estén retando, le llaman la atención al niño. O sea, va a explorar, rompes algo, regresas y recibes un regaño. Vale. Te están retando. Ahora, te pueden retar, pero ¿de qué manera? Vale, quiero entenderte bien. ¿Te refieres cuando el niño vuelve en el círculo y el cuidador le regaña y no le... ¿Sí? Claro. Vale. ¿Qué necesidad no está cubriendo el cuidador y debería cubrir? El de regreso. Pero, perdón, lo está regañando porque él comentó que rompió algo en el camino. O sea, porque él hizo algo. Vale, quizá no te he entendido bien. ¿No? Eso es lo que digo. Vale, un niño explora, rompe algo y a la vuelta el papá le regaña. ¿De qué manera le regaña? Claro, lo castigas y no le das ninguna opción. Vale. Igualmente yo siempre que es en los castigos que te equivocas. Bueno, para lo que se equivoca no es en los castigos.
Vale, ¿cómo se está sintiendo el niño? Desolado. Yo luego estaba solo. Hay varias. Vale, bueno, el compañero lanza una propuesta y entre todos intentáis responder. Yo siento que tal vez el niño no sabe, me acuerdo que lo dijiste al principio, que no entiende qué está sucediendo a su alrededor, o sea, no sabe cómo reaccionar. A mí me llama mucho la atención cuando un niño se cae, lo primero que hace es ver a su alrededor, antes de siquiera llorar, gritar, como cuál es la reacción de los demás, y de ahí sabe qué va a hacer. Pero ¿quién no regaña? ¿No? O sea, y depende la actitud de la mamá también. Si la mamá, ¡ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y actúa de forma muy ansiosa, el niño enseguida como que, no sé, o llora o se siente seguro o depende de la reacción, o no pasa nada y el niño nada se levanta como si nada. Vale, quizá estamos hablando de la necesidad de organizar mis sentimientos. Algo ha ocurrido, no sé muy bien cómo sentirme y necesito que tú le pongas nombre a lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Yo creo que es un doble discurso un poquito con eso, porque hay papás que sienten que cuando el niño rompe algo deben regañarlo porque de esa manera no lo va a volver a hacer. Entonces, yo creo que hay una línea bien estrecha en eso, porque si tú vas y regañas, si es la primera vez que lo ha hecho, el niño lo ha hecho, lo único que puedes conseguir en el niño es o rebeldía, o frustración, o ¿no? Que se sienta así como muy pequeño por dentro. Entonces hay un doble discurso. Los padres a veces piensan que al regañar nunca más lo va a hacer, pero no es un objeto, el niño es una persona con sentimientos. Vale, ¿qué opináis de lo que dice la compañera? Quiero llevar un poco a debate entre vosotros. Creo que también, retomando lo que decía ella, genera también como angustia en los niños. O sea, cuando tú no le permites como que te explique, ya sea un niño de 3 años, de 5 años, no sé, y lo regañas antes de que te diga qué pasó, generas en él angustia, generas miedo, y lejos de ayudar a que no lo vuelva a hacer, le va a dar miedo ese objeto, ¿sabes? Lo vuelves a comprar y ese objeto ya va a ser como, no me puedo acercar. Vale. Aquí quiero meter una pequeña cuña que viene desde lo cognitivo-conductual y es que es muy importante hacer un refuerzo diferencial. Es decir, en este caso, me encanta que pruebes a utilizar esta cosa, pero se ha roto. Si se ha roto, e incluso si ha sido con intención, puede ser hasta que haya que poner una consecuencia del tipo, ya no puedes utilizar estos objetos. Pero es importante hacer ese reforzamiento diferencial de me gusta que pruebes, me gusta que lo intentes, pero esta cosa. Desde el gran enfado, ¿a dónde llevamos? Y también la parte de brindar alternativas, porque no solamente podemos ir con el no puedes esto, no puedes lo otro, sin brindar opciones. Probablemente el objeto que haya tomado no esté en edad de usarlo, pero habría que reorientarle y brindarle otras cosas que pueda explorar para seguirle motivando a que sea capaz de salir, explorar, intentar, sin definirlo. O sea, orientar. Vale. Creo que tú vas a encontrar como entre la parte de weak y de mean, o sea, no llega a la parte de, se rompe entre la parte de débil y de duro o agresivo. No pasa nada y ya vete, y entonces el niño no entiende también las consecuencias, porque no es necesario un regaño de grito o algo así, pero puede ser, no se llama regaño, pero el niño habla, tú lo escuchas y le explicas, y también no ir a la parte de eso mismo, ya o le grité o sea, no pasa nada. No nos vayamos, de esa balanza que poníamos, no nos vayamos ni solo a un extremo ni solo al otro, ¿sí? Lo confundes al niño, no sabe si actuó bien, si actuó mal, qué está pasando. Vale, fenomenal. Vamos a poner un ejemplo para intentar entender estas necesidades específicas de exploración y estas necesidades específicas de regulación y conexión. Entonces, por ejemplo, vamos con el niño que se sube al árbol. Resulta que están jugando en el parque, es un niño de 6 años y prueba a subirse un poquito, está explorando. ¿Qué necesita de su papá, de su mamá, de la persona que le está cuidando? Necesita que le estés vigilando, no vaya a subirse demasiado alto, no vaya a caerse, pero no necesita que le estés agarrando, dependiendo de la edad. Necesita que de alguna manera disfrutes con él, es decir, que el niño sienta, y esto lo perciben con gestos muy pequeñitos, con sensaciones muy pequeñitas, que el niño sienta que el cuidador está contento de que el niño pruebe. Siempre hablando de
exploración adecuada a su nivel evolutivo, por supuesto, no estamos hablando de algo peligroso. En tercer lugar, que me ayudes. Quizá llega un momento que el niño está subiendo a ese arbolito pequeño, a ese arbusto, y pide, echa una mano de, oye, ayúdame que yo quiero subir un poco más, ¿sí? Sigue siendo una necesidad de exploración, pero venga, empújame un poco para arriba. Y él disfruta conmigo, que no siempre ocurre, quizá llega un momento que el niño dice, pues vente, que quiero que te subas conmigo, y los dos jugamos a la misma historia. ¿Se entienden todas las necesidades de la exploración? ¿Sí? Vale. Vamos entonces con las de regulación o conexión, las de vuelta en el círculo. El niño que se ha subido al árbol se ha caído. O está a punto de caerse, está ya agarrado a punto de caerse. ¿Qué necesita? Protégeme. Desde luego, estate ahí. En caso de que se caiga, necesita que le reconfortes. A menudo, en crianza, lo que hemos hecho es, te has caído del árbol, bronca. Un grito, ¿pero qué has hecho? Y viene lo que nombrabais las compañeras. Hay un miedo, pero en el fondo no está entendiendo bien qué es lo que está ocurriendo. También que disfrutes conmigo. Si veis, esta de disfruta conmigo está puesta tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del círculo, porque es muy importante que las manos, que el cuidador esté tranquilo, confiado, tanto cuando el niño sale como cuando el niño entra. Muy a menudo vemos cuidadores que quitan una de las dos manos o que no disfrutan con una de las dos manos. Es decir, sí, yo estoy súper tranquilo de que hagas lo que quieras, pero cuando vienes y me pides algo, estás con lo mismo, déjame un rato tranquilo. Claramente no estamos cubriendo su necesidad. Hay otros que hacen lo contrario. Sí, prueba, pero... Y el niño percibe, con o sin palabras, da igual, que el cuidador lo está pasando regular cuando el niño explora. Y ahí es cuando empiezan a pasar cosas un poco peculiares, ¿sí? Y la última, organiza mis sentimientos. Es importante elegir cuándo ocurre la necesidad de organizar mis sentimientos. En el momento en el que el niño está muy desregulado, con un enfado grande, con una tristeza muy grande, no es el momento de grandes sermones. A veces es el momento de estoy aquí para ti, quizá un cariño hasta que se calme un poquito y solo en ese momento ponerle nombre a las cosas y explicarlo un poco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo distinto que queráis aportar? Vale, seguimos con esto entonces. Vamos a hablar del término acompañar. El formato en el que necesitamos que esté el cuidador es en formato de acompañar, estoy aquí para ti. Es decir, el cuidador sostiene un espacio en el que pueden ocurrir cosas, pero ni está demasiado encima sobreprotegiendo, nombrabais por ahí el tema de sobreprotección, ni siendo intrusivo, de me meto demasiado, me meto a jugar en el parque con los niños, entonces resulta que hay un montón de niños en el parque con un camión y es el papá el que llega y dice no, este para ti, no, este para ti, no, este para ti. Te estás metiendo demasiado, déjale un poquito vía libre, ni tampoco siendo negligente. Hay cuidadores que se quedan más en, bueno, sí, que se las apañe. Acompañar es estoy aquí. Nombrabas, cuando tú en la escuela, bueno, quizá no puedes resolver el tema del babi, pero el niño sabe que estás ahí, estás acompañando. Y muy importante que sean diversas emociones. No solo acompañamos con alegría o con éxitos. A muchos cuidadores o a muchos papás les ocurre que les resulta bastante sencillo acompañar al niño cuando ha tenido un logro o acompañar al niño cuando tiene una alegría. Esto no suena nada peculiar, ¿no? O sea, no suena nada distinto. Pero hay cuidadores a los que les cuesta acompañar en la tristeza, o les cuesta acompañar en el miedo. ¿Sí? Vale, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que dibujéis, que cojáis una hoja completa y dibujéis un círculo grande, que ocupe como una buena parte de la hoja, un círculo más o menos así. Una hoja y un círculo que ocupe una buena zona, como así. Vale, entonces, igual me he pasado, este tamaño, necesitaremos poner cosas dentro y fuera. Bueno, más o menos, lo tenéis, vale. Entonces, vamos a coger 6 emociones frecuentes, ¿qué pasa? Vale, vamos a coger 6 emociones frecuentes y vamos a hacer un poquito de experimento con vosotros. Es un tema personal, no tenéis por qué enseñarlo a nadie, pero que cada uno haga como su pequeño ejercicio de reflexión, ¿sí? Entonces, enfado, alegría, tristeza,
Miedo, vergüenza, curiosidad. Vale, vamos a hablar de esas 6 emociones. Entonces, y el círculo y el folio tienen más o menos esta pinta, y lo que vamos a hacer es que tratéis de ir a vuestra infancia pensando en vuestra figura de cuidador principal. Si fueron varios, elegid uno como un cuidador principal con el que tuvierais más vínculo, y vamos a ver cómo de cómodo se sentía ese cuidador principal, cuánto dejaba que entraran en el círculo las determinadas emociones. Quizá hay un cuidador que sabía muy bien acompañarte en el miedo, pero que en el momento del enfado había ahí una ruptura y no acompañaba. O quizá acompañaba muy bien en la alegría, pero costaba más con la tristeza. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer con esas 6 emociones es que cada uno, desde su reflexión, va a dibujar unos círculos y van a tener más o menos esta pinta. No os copiéis de esto, pero algunas de las emociones van a estar completamente dentro del círculo, aquellas en las que vuestro cuidador principal se sentía cómodo con acompañar, otras van a estar dentro pero un poquito rozando, algunas van a estar a medias y otras van a estar completamente fuera. ¿Sí? Entonces, cada uno que haga su proceso de reflexión. ¿Dejamos un minuto más? Yo tengo una pregunta. Cuenta. Cuando se trata de quiénes son hermanos entre un papá y una mamá, siempre hay una figura más para el niño donde él sienta que sea más seguro. ¿Llega? O pueden ser los dos en algún momento. Cuando hablamos... Ahorita pensando yo solo pensé en mi mamá, por ejemplo. Cuando hablamos de la creación de un vínculo, de la creación de una historia de apego, tiene que haber al menos una persona. Hay personas que han tenido la gran suerte de que ha habido varios que han sido cuidadores tan cercanos que fueron figuras de apego. En ese caso podríamos hacer el círculo con uno, con otro, pero al menos tiene que ocurrir con uno, tanto si es un apego seguro como si es un apego inseguro. También ocurre una cosa, y es que dependiendo de esa figura, puede ser que alguien establezca un vínculo más seguro con una persona que con otra. ¿Y cuando se trata de un divorcio, tienes un círculo con tu mamá o tu papá o solamente con una persona? Claro, depende mucho de la situación, pero las relaciones vinculares son el niño con la mamá, el niño con el papá, independientemente de que vivan en una misma habitación o de que vivan en ciudades distintas. A veces el papá y la mamá se comportan de una manera tan similar que el tipo de vínculo que tiene con uno y con otro es muy similar, pero no es tan frecuente porque al final las personas somos tan distintas que siempre hay pequeñas diferencias. También hay épocas en las que un niño se encuentra más vinculado con uno o más vinculado con otro, y también está bien así. Entonces, para este ejercicio os pido que penséis en una figura de apego. Hay quien no encontrará al padre o a la madre, puede encontrar a otro familiar, puede encontrar otra figura educativa. Una duda respecto a eso es, pero aunque tú en determinados momentos te sientas más cómodo, te vincules más con otra persona, la que ha sido la figura de apego principal, eso no varía, ¿no? Tú ya has establecido esa figura de apego, te ha ido mejor o peor, y tú has encontrado una segunda oportunidad por ahí, pero realmente es una cambio de tu figura de apego principal, aunque sea un apego inseguro, es la que es, ¿no? Sí, efectivamente es como tú dices. De hecho, estabas hablando antes de adopción. Hay historias de adopción muy equilibradas, muy bien encajadas y muy sanas, pero también es frecuente que haya historias de adopción muy complicadas, donde el bebé o no ha tenido una figura de vínculo suficientemente presente, ha sufrido un abandono, o ha tenido una figura de vínculo donde el vínculo que se ha establecido no es sano, es un vínculo inseguro. Entonces, efectivamente, cuando viene a su nueva situación, el apego se puede reparar. ¿Quiere decir que me olvido de toda mi historia y de repente el día que entro en esa casa soy una persona nueva? No, vengo de una historia de vínculo inseguro y estos nuevos papás tienen que hacer especiales esfuerzos, estar especialmente formados para reparar ese apego. La respuesta es sí, se puede reparar, pero efectivamente eso que ha ocurrido antes pues también deja huella en mi historia. Una pregunta con lo que comentaba ella es, si tú tienes dos figuras de apego, vamos a decir, dos buenas figuras de apego, puede ser que para algunas emociones tengas mejor relación con una figura y para otras. Justamente, efectivamente, hay situaciones, de hecho,
también es una cosa interesante que ocurre en crianza. Si hablamos del papá y de la mamá o de las figuras que sean en ese momento, vamos a hablar del papá y la mamá, que quizás es lo más frecuente. Bueno, quizá no, es lo más frecuente. Puede ser que el papá pueda sostener muy bien el enfado y la mamá se sienta súper incómoda en el enfado por su historia. Puede ocurrir, por supuesto. Y que por el contrario, la mamá se sienta muy cómoda acompañando en tristeza y el papá en el momento que hay tristeza huya y se ponga distante. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, en consulta, tratas de trabajar, si trabajas con ambos padres, tratas de trabajar, por ejemplo, si la madre es una persona insegura y de repente con el tema del miedo o la curiosidad le genera ansiedad. En ese sentido, tú tratas de trabajar como, bueno, que el padre es el que tiene la fortaleza en esa, o tratar de trabajar a la madre. Es buenísima pregunta. Esto es bastante subjetivo, el cómo trabajarlo en consulta. Te cuento mi manera y si queréis compartís cada uno su manera de... por ejemplo, os cuento una situación. Recientemente viene a consulta los papás de un niño de 5 años. El papá está poquito tiempo en casa, pero el rato que está sabe conectar, cuando el niño tiene miedo le acompaña, no tiene tanta conversación con él, pero el niño se siente bien acompañado. Anteriormente, la mamá, hasta hace 1 año y medio, era la figura de apego principal. Estaba muy presente, muy disponible, y llega un momento, hace 1 año y medio, en el que fallece la abuela, la mamá de la mamá, y 2 semanas más tarde la mamá da a luz a su 3.ª niña. De repente hay una ruptura en el vínculo con el niño. El fallecimiento de su mamá, de su abuela, esta mujer no lo tiene superado, por tanto está bastante sensación de desconexión consigo misma y por tanto con el niño. Y el niño de repente empieza a percibir, no sé qué ocurre, mamá no está, y no lo puede decir con palabras. Entonces, pasa 1 año y medio y es ahora cuando vienen a consulta y por lo que demandan es, el niño está teniendo grandísimas rabietas, especialmente con mamá, está diciendo cosas del tipo no me queréis, se frustra con muchísima facilidad, etcétera, etcétera. Voy a tu pregunta, preguntabas si trabajar más con uno de los padres o con los dos. Depende. En este caso, lo interesante es poner a punto a la mamá, trabajar eso que le está ocurriendo para que pueda conectar con el niño, pero mientras ella no está pudiendo, necesitamos al papá de sostén. Quizá durante un tiempo el papá tiene que estar más presente. Entonces, en aquellas familias en las que se coordinan muy bien, hacen buena piña o buen equipo entre la mamá y el papá y podemos hacer esa coordinación, fenomenal. Hay otros casos en los que no lo tenemos. Me he ido un poco hacia otra cosa, pero ¿te he respondido? ¿Sí? Vale, fenomenal. ¿Lo tenéis? Vale. Es muy personal, pero ¿alguien lo quiere compartir? ¿No? Vale, ok, muy bien. Entonces, en esta reflexión de lo que... Volvemos para atrás, ahora mismo vamos con eso. En esta reflexión de qué emociones estaban dentro del círculo y qué emociones estaban fuera, seguramente vosotros os dais cuenta que eso que ocurría con el cuidador principal, de repente a ti en tu propia vida, de alguna manera te ocurre. Cuando tu cuidador principal tenía un tema con la vergüenza y no estaba muy cómodo en sostenerte cuando había vergüenza, seguramente a día de hoy tú no lo gestionas demasiado bien. O has tenido una historia de aprendizaje posterior y lo gestionas de maravilla, pero suele haber una cierta influencia. ¿Esto lo veis? Sí. Vale. Lo que ocurre a ti, pero en el momento que estás trabajando con otras personas, sí lo puedes llevar para que la otra persona no caiga. Al menos yo sé que me pasa bastante conmigo. Se me hace difícil controlarla, pero me resulta más fácil enseñarle a otra persona que la controle. Fenomenal. Esto es una de las cosas que ocurre, que cuando entrenamos a los papás y al final tienes, bueno, como os decía, ¿no? Tienes un número de sesiones y es lo que les puedes ofrecer, ojalá tuviéramos infinito más con cada uno. Cuando entrenamos a los papás, sí que hay mucha evidencia demostrada en investigación justo de lo que tú estás comentando, que en el momento en el que ese cuidador toma conciencia de su historia, puede ser que en su actualidad como adulto siga teniendo un manejo un poco difícil, pero al menos ya toma conciencia y en los momentos en los que hay que sostener al niño en esa emoción o en esa situación difícil, lo hace distinto. ¿Sí? Vale. ¿Veis un poco cómo
lo que ocurrió tiene una cierta influencia en lo que está ocurriendo a día de hoy? ¿Sí? Eso a largo plazo, una duda. ¿Eso a largo plazo no termina convirtiéndose en aprendizaje para esa persona? Muy a menudo sí. Muy a menudo sí. Un ejemplo sencillito. Como saber que las aprendes a reconocer, sabes dónde vas a estar débil, sabes dónde vas a fortalecer y evitas cometer ese error ahí, pero sabes que va a estar ahí. Es decir, es como decir, no se elimina, va a estar ahí siempre permanente, pero vas a saber actuar sobre el camino. Y en el momento de un tercer plano donde vas a trabajar con alguien, le vas a ayudar a que no cometa el error sobre ese espacio donde le estás equivocando sin que tú ya lo has vivido. Y como comentabas, puede ser que el cuidador o el adulto, a raíz de esas experiencias repetidas, también vaya haciendo una cierta experiencia de aprendizaje y de repente aprenda a gestionarlo de otra manera. Puede ocurrir perfectamente. También existe que la persona que ha inculcado ese sentimiento nunca se dé cuenta, ¿cierto? Como que esté tan en ella o en él, ese sentimiento, por ejemplo, de miedo, que, por ejemplo, hipotéticamente, mi papá todo el rato tenía miedo que no salgas a la calle, que no, entonces yo me he criado, digamos, con un tema de miedo, pero él no se dio cuenta, pero yo sí. Es posible que la persona que le inculcaba, en este caso el padre, el cuidador, no se esté dando cuenta que al niño le está inculcando tanto miedo, pero el niño llega un momento en su vida que sí se dé cuenta, ¿cierto? Puede Totalmente. Sea el niño, pero no la persona que lo ha... Totalmente. Mira, esto que estás nombrando, yo trabajo con población familiar, entonces a veces trabajo con más pequeños, pero uno de los temas el que más tengo en consulta son adolescentes. Entonces, justamente ocurre esto, cuando trabajas con un adolescente de 17, a veces puedes conseguir un cambio en los padres, pero muy a menudo los padres te traen al chaval a la consulta, gestiónatelas, ayúdame un poquito con un par de normas que quiero que cumpla en casa, pero no te metas en mucho más. Entonces, lo ideal sería hacer un trabajo bastante holístico, donde puedes implicar a toda la familia, donde puedes reparar cosas anteriores, etcétera, etcétera. ¿Que podemos? Fenomenal. ¿Que no podemos? Se trabaja con el adolescente. Y ocurre justamente esto que estabas explicando, que ese adolescente, si tiene ya madurez suficiente, puede ir tomando conciencia de cosas que le están ocurriendo, tomar conciencia de cosas de dónde vienen, y ya ni digamos si en vez de tener 17 tiene 23. Porque entonces, mira, a mis papás les quiero mirar con todo el cariño del mundo, pero me doy cuenta de que esto ocurrió. Entonces, ¿no van a cambiar nada? Quizá no hace falta, pero ¿yo qué quiero hacer con esto? Vale, entonces, súper importante, muy, muy, muy importante, en ningún caso pretendemos culpar. Estamos en un modelo explicativo, en tomar conciencia y en darnos cuenta de cómo han sido las cosas. Pero para nada aquí se trata de señalar con el dedo, es que tú hiciste y entonces ya me quedo con esa herida. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Vale. En la medida en la que entendemos, podemos prevenir, como estabais comentando, y podemos seguir creciendo de la experiencia. Cuando le ponemos nombre a las cosas es más fácil que crezcamos de ello. Y entonces, ahí os coloco en, y tú como terapeuta, aquellos que tenéis experiencia en clínica y aquellos que tenéis o bien en otras áreas o bien andáis iniciando, ¿qué papel hace el terapeuta en todo esto del círculo de seguridad? Neutros. Yo creo que son como los ojos para los papás, ayudarlos a poder percibir las situaciones, cómo modificarlas. Vale. Como lo que preguntaba al inicio, y al de que hay padres que están cerrados, es verdad, o sea, están cerrados, pero es que efectivamente el padre, y la mayoría, podría decirlo, llega a tener el miedo de un terapeuta porque siente que lo van a juzgar. Entonces lo que no quieren es que digan que se equivocó en algo, que está cometiendo algo mal, o que está cometiendo un error al criar a su hijo. Vale. Entonces lo que quiere es alguien que lo escuche, le dé un consejo y que lo haga sentir que si se equivocó, no lo está juzgando. Fenomenal. Es muy frecuente que antes de venir a consulta o que los dos primeros días de consulta es muy frecuente que alguno de los papás esté pues con esa cautela, ¿no? Con sensación de podrían juzgarme. Si pasados los 3 días de consulta ese papá o mamá sigue con sensación de podrían juzgarme, algo está haciendo mal el terapeuta. Es muy importante que el terapeuta pueda ser muy cariñoso, que acepte lo que venga y que dé una sensación absoluta de no estoy juzgando nada de lo que ocurre, simplemente te acompaño, vamos a ponerle nombre a las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se coloca el terapeuta? Tenemos el círculo. Hay manos que sostienen otras manos. ¿Dónde se coloca la profe cuando está apoyando a una mamá que no sabe cómo gestionar un tema? Manos que sostienen otras manos. ¿Se entiende?
Vale, entonces, a ver... Vale, aquí ocurre un efecto cuando, bueno, aquí pone organiza mis sentimientos y acompañar. Y estas palabras, olvidaros que no nos sirven para nada. Entonces, resulta que hay una niña que se encuentra desregulada, que está bastante triste, que llega del cole con que es que una amiga me ha hecho una faena, me encuentro mal. ¿Qué necesitamos hacer para acompañar? Te permito que tengas una sensación muy difícil, haya mucho llanto, las flechitas rojas son las de la niña y las moradas son las del cuidador. Te acompaño, estoy contigo, te escucho y solo cuando la niña hace ese punto de inflexión de ya he tenido suficiente, ya has rellenado mi taza emocional, entonces el adulto le sigue acompañando. ¿Qué es lo que ocurre muy a menudo? Que cuidador empujando al niño para que se sienta bien. Lo que ocurre muy a menudo, venga, pero no se va, si total da igual, te distraigo con algo, venga, que te invito a no sé qué, enseguida dar consejos. Si esto es una tontería, si esta déjala en paz. ¿Qué es lo que ocurre? Que el niño o la niña está teniendo una sensación difícil, la de tristeza, la de miedo, continuamos con el ejemplo anterior. Entonces, está teniendo una sensación difícil y el cuidador empuja y tiene que ver con que el cuidador se está sintiendo incómodo, él como adulto con su historia de aprendizaje. Y por tanto, sigue empujando, pues sí, llega un momento que el niño cambia un poco de emoción, empieza a hacer ahí como un poco de movimiento, pero no está verdaderamente sintiéndose acompañado, sino que lo que termina interiorizando es algo ocurre cuando yo demuestro esta emoción en casa. ¿Qué es lo que suele ocurrir a continuación? Que haya poca comunicación, hay temas de los que no se hablan, o incluso hay temas que aprendo a intentar no sentir. Sabéis que hay niños que, sorprendentemente, pues... Bueno, de niños sí sentimos más el miedo, pero adolescentes que sorprendentemente casi no sienten miedo. No es que no haya miedo, es que no has aprendido a expresarlo y por tanto has intentado guardártelo, ¿sí? Entonces, evidentemente con nuestro acompañamiento el niño necesita aprender a afrontar las diferentes emociones, situaciones, a poder aceptar sus emociones. ¿Qué opináis de este concepto de aceptar emociones? ¿Qué sabéis de esto? Justamente de reorganizar emociones y esa frase ahí nosotros la aprendimos para el trabajo con menores de edad abusados sexualmente. Porque era la mejor línea de ellos dejarlos decaer lo más que puedan y ayudarlos a levantar sin hacerles presión, que emocionalmente ellos sufren. Yo, o al menos encontrar lo que decía la compañera de que encontraban 3, 4 figuras de apoyo y había como una sola con la que podíamos trabajar desde afuera, trabajar que se levanten emocionalmente, ayudar a la persona que estaba en casa, ayudándola, y nosotros no podíamos acercarnos porque se bloqueaba ese niño se bloqueaba, pero la persona que estaba adentro trabajaba con nosotros y era la que nos hacía levantar. ¿Manos que sostienen a otras manos? Sí, bueno, nosotros lo que hacíamos era por peritaje más que nada. Pero esa era parte de organizar emociones y ese proceso de nuestro acompañamiento lo utilizamos en esa parte. Cuando es acompañamiento de abuso sexual. Vale, fenomenal. En la parte de aceptar es como validar las emociones de la otra persona, no minimizar lo que está sintiendo. Entonces eso también permite darle seguridad y decir soy capaz o tengo la posibilidad de expresarme como me siento. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opináis de lo que dice la compañera? También forma parte de ser empático con el otro, es decir, tú también has sentido, ¿no? Como papá, ponerte en los zapatos de tu hijo y entender perfecto que tú ya pasaste por esa etapa, que ya fuiste niño, que ya fuiste adolescente y de alguna manera es entender, ¿no? También comprender sus emociones. Vamos a ver un ejemplo. Estoy pensando en un niño que con 7 años estaba teniendo una ansiedad de separación muy fuerte. Entonces no quería quedarse solo, no quería entrar al cole, episodios de llanto muy fuertes y episodios de llanto con un malestar muy grande. No había prácticamente un componente de conseguir o manipulativo en el caso de este niño, ¿no? Entonces la propuesta era para la mamá, que era quien le estaba llevando al cole, me acerco a ti, ojos con ojos, estoy contigo, conecto completamente, agachada, pero estoy disponible contigo y cuando me aseguro de que hay un ojos con ojos y una conexión, entonces ocurre lo que comentabas. Estás teniendo, en el caso de este niño,
lo llamamos nervios, porque era la palabra que al mejor le encajaba. Estás teniendo un poco de nervios, porque te da un poquito de miedo quedarte solo. A mí también me pasa algunas veces. Claro que lo entiendo. ¿Y qué te vendría bien? ¿Un mimo? ¿Nos damos un abrazo muy grande? Yo también me pongo un poco triste cuando nos vamos. Y solo llega un momento que ves una reacción física distinta en el niño. ¿Sí? Entonces, de repente el niño se suelta un poquito, la mamá ya puede cambiar la expresión, vuelve a haber conexión ocular y... ¡Qué valiente eres! ¡Qué bien lo vas a hacer! ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver este vídeo. Vale, vamos a ver un concepto que se llama música de tiburón, que tiene que ver con cómo el adulto gestiona las emociones por su historia de aprendizaje. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones.
Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Luego os digo, bueno, si queréis apuntar a esta página, que hay bastante material, y si no, al final hay una diapositiva en la que... no, justo... 3W. Bueno, ahora hay una diapositiva al final. Como terminaremos enseguida, ahora la cogéis. Vale, entonces... Pequeña reflexión. ¿Qué es lo que veis aquí? Uy. ¿Qué es esto de la música de tiburón? Bueno, en la traducción se llama música de suspenso o shark music. Nos da igual. ¿Qué es lo que veis ahí? Es como tus propias, cómo respondes tú ante lo que está sucediendo como padre, ¿no? Vale. Como que estimula en ti la reacción de tu hijo. Lo que acaba de comentar usted de cómo, de acuerdo a cómo nuestros padres reaccionaron a nuestras emociones, nosotros reaccionamos a esas emociones. Yo creo que se trata mucho también de acompañar un sentimiento para poder relacionarlo con un tipo de música, con una como que melodía, si se puede decir, porque cuando uno se acuerda, como él se estaba acordando, mucho va a ser el sentimiento con esa música, ¿cierto? ¿Quieres decir que va a haber un sentimiento muy fuerte? Claro, no, claro, él acompañaba ese sentimiento y se acordaba con ese ritmo de música, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces va a jugar un papel muy importante el acordarse, porque nosotros cuando nos acordamos de algo, hasta podemos oler eso, ¿no? Es como acordamos cómo se sentía, y ahora la música yo creo que también va a jugar un papel importante en ese recuerdo, en esa reacción, ¿no es cierto? Vale. Mi papá se estaba acordando. Vale. Justo la música de tiburón lo utilizamos simplemente como una metáfora. No quiere decir que las emociones vayan todas vinculadas a una música. No la música, sino el sentimiento. Sino ese momento en el que Exacto. de repente es como si estuviera sonando música de tiburón, es que me estoy sintiendo muy incómodo, no sabría decir por qué, así que, ¡boom!, sobre reacciono. ¿Sí? Vale. Entonces, pequeña pregunta de reflexión. Mirad la vuestra, a ver si habéis descubierto algún instante, alguna situación, emoción en la que vosotros notáis música de tiburón. No hay por qué compartirlo. ¿Sí? Vale. Sí que en el rol como terapeuta o en el rol como educador o como cuidador es muy importante también ser muy consciente de la propia historia y de cómo nos manejamos. Vale. Entonces, pasamos a la última parte, limitaciones en el círculo. Y aquí voy con lo que comentabais antes, no sé qué parte habías nombrado, cuándo alguien no se atreve... Sí, me refería a ti. Bueno, entonces, limitaciones en el círculo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un niño está necesitando explorar y yo lo que necesito es apoyo para explorar, pero eso a ti, cuidador, te hace sentir incómodo, entonces hago una señal inadecuada, es decir, hago una conducta, una falsa señal y actúo como si estuviera necesitando confort y protección. Es decir, si estamos en el parque y la niña sabe que la mamá se siente muy insegura cuando la niña juega sola en el parque y esto ocurre repetidas veces, es probable que la niña llegue un momento que, aunque lo que está necesitando es explorar, llegue a hacer una señal inadecuada y esté muy mimosa, chequeando todo el rato si mamá está o no está, y ahí se origina un trastorno de conducta. Un trastorno de conducta en el niño, y si ya vamos a lo longitudinal, pues seguramente llega un momento que la propia niña, cuando va creciendo, cree que lo que necesita es chequear todo el rato, porque no ha aprendido a explorar sanamente. ¿Se ve? ¿Algo que añadir con esto? Es decir, no cubre la niña su necesidad de explorar por cubrir una del cuidador. Sí, sí. El vínculo que se establece entre el cuidador y niño es tan fuerte y el niño, aunque no lo sepa poner en palabras, lee tanto las emociones del cuidador y el disconfort, el que el cuidador no esté a gusto, que efectivamente llega un momento que el niño cubre la necesidad del cuidador. Esta niña
Como a la mamá le da susto, pues entonces ella no se atreve, no se atreve, no se atreve hasta que llega un momento que se vuelve miedosa, explora poco y ella misma cuando la dejas sola en el recreo y la mamá ya no está, no se está atreviendo y está chequeando con la profe, quiero que estés conmigo, no me atrevo. ¿Algo en contra de esta idea? ¿Algo distinto? Es como generar la línea de confianza en paralelo, la confianza para salir y la confianza para poder regresar. Totalmente, totalmente. Pero sí, cuando el niño tiene una necesidad en la parte de arriba del círculo, es decir, exploración, el papá, ¿veis esta mano? Le dice de alguna manera explícita o implícita, vente para acá, pues entonces no está explorando, está haciendo una cosa rara. En vez de salir, está entrando. De la misma manera que... ¿Sí? No, que ese caso de sobreprotección. Esto es, efectivamente. ¿Nombrabas antes sobreprotección? Sí. Entonces, ok, una cierta protección es una necesidad básica y necesaria, pero cuando sobreprotejo resulta que le estoy enseñando una cosa que no está entendiendo muy bien y acude. Vale, esta se me ha ido un poco, pero de que se ha puesto muy arriba. Entonces, ok, hay papás que se sienten muy cómodos con que el niño explore, pero necesito confort y protección, pero eso a ti, cuidador, te hace sentir incómodo, así que hago una señal equivocada y actúo como si necesitara explorar o ser distante. ¿A qué os suena esto? ¿Veis, chavales, que les ocurra esto? ¿Sí? Evitar sus sentimientos, sus emociones. Es lo que te preguntaba antes, que cuando estás acostumbrado a que tú exploras, pero no puedes compartir esa experiencia que te ha proporcionado la exploración, sea buena o mala, estás acostumbrado a negar, a que no pase nada, que no pase nada. Claro, entonces eso, o sea, a lo mejor, no sé, para mí veo más fácil a la hora de restaurar, cuando el fallo está arriba, porque esa forma de acompañar es más fácil, porque de forma innata tenemos esa curiosidad, esas ganas de explorar, pero sin embargo, cuando el problema está en cómo te comunico yo, qué me ha pasado durante la exploración, ahí se me hace más difícil el cómo poder guiar. El niño está acostumbrado a, no, es que a mamá no le importa si me he caído o si no, a mamá no le importa cómo me ha ido el día en el colegio, o cosas así, ¿cómo puedes ayudar a, voy a mostrar esa emoción porque puedo mostrar una emoción? Me parece mucho más complicado que la parte de arriba, no sé si me estoy explicando. Perfectamente, perfectamente. Como una figura, como maestra de ese niño, lo que sí puedes hacer es estar muy disponible, comunicar alguna cosa tú, adecuada a su edad, en el momento en el que comunica estar muy muy cercana y reforzarlo un montón, de manera que estás estableciendo otra figura vincular con quien sí se puede comunicar y está aprendiendo algo distinto. Cuando el nivel de esta dificultad es bajito, es más que suficiente y desde ahí aprende mucho. Cuando el nivel de la dificultad es muy grande y estamos ante un apego evitativo distanciante que no se permite sentir determinadas emociones, entonces normalmente hace falta una ayuda terapéutica. Os hablo de una sesión que estaba teniendo esta mañana con un chico de 19. Es un tipo admirable, se está sacando la carrera de maravilla, está trabajando al mismo tiempo, explora, que da gusto. Súper valiente, se sacó el carnet de conducir a la primera, viaja, organiza, no vuelve en el círculo. Entonces, no vuelve en el círculo con la chiquita con la que está saliendo, no vuelve en el círculo con sus papás y desde luego le cuesta volver en el círculo consigo mismo, reconocerse ciertas emociones. Le cuesta la intimidad, ¿se entiende? Entonces, desde lo terapéutico hay bastante trabajo que hacer ahí. A veces hay que poner nombre cuando la persona ya es más mayor. ¿Sí? Independiente, ¿no? No sé, se me hizo como una persona que pretende tener todo bajo control y todo tener, pero simplemente está ¿Inhibiéndose? Hace como si fuera muy independiente, pero en realidad está inhibiendo una necesidad. Probablemente cuando este niño tenía 7, cuando tenía 9 y hasta cuando tenía 12, estaba pretendiendo, haciendo como que era independiente y estaba teniendo una necesidad. Llega un momento que cuando se repite tantas veces de la misma manera, dejas de sentirlo. Entonces está viendo un malestar. Por ejemplo, este chico saca mucho la rabia, pero no saca la tristeza, no saca un momento de intimidad o de cariño consigo mismo. Entonces sí, efectivamente, de chiquititos hay un pretendo, hago como que, pero llega un momento que lo interiorizas. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos muy a menudo en consulta? Cuando llega alguien con un trastorno cuando llega un niñito o uno un poco más mayor con un trastorno de conducta, muy a menudo ha habido fallas en la parte de arriba del círculo o en la parte de abajo del círculo. En la parte de arriba, y aquí si queréis lo asociamos a los estilos de apego, nombro brevemente, los estilos de apego hablamos de apego seguro o de apego inseguro. El apego inseguro, ansioso o ambivalente tiene que ver con no me atrevo a explorar, chequeo todo el rato. Y el apego inseguro, evitativo distanciante, tiene que ver con no busco la intimidad, no busco que me confortes. Y hago como que quiero seguir explorando y yo paso de todo, que estoy muy tranquilo solo. ¿Sí? Y luego está el apego desorganizado en el que hay más fallas. Hay una falta de manos o hay conductas que a veces son muy de sobreprotección y a veces muy de negligencia. Y ahí nos encontramos casos más graves cuando es apego desorganizado, ¿sí? Pero de momento vamos a hablar de esos dos apegos inseguros. El ansioso, no me atrevo a explorar, y el distanciante, no busco intimidad, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a ir terminando enseguida. ¿Qué cosas se os quedan ahí? ¿Qué dudas se os quedan? No quiero, bueno, efectivamente se nos quedan dudas a todos de un montón de cosas, pero no quiero que se os quede nada en la punta de la lengua, de algo que queráis compartir o... ¿Por qué tristeza es similar a manipulación? Lo ponía en uno de los... Mira, quizá lo que has visto cuando estaban los 4, si me equivoco me avisáis los demás que lo habréis visto bien, pero cuando están los 4 cuadraditos de colores, el papá que gestiona mal su tristeza y que le aparece la música de tiburón o de alarma con la tristeza, interpreta equivocadamente que la tristeza de la niña sea una manipulación. No quiere decir que la tristeza sea manipulación, ni muchísimo menos. Cuando lo interpreta equivocadamente, cree, me está haciendo chantaje. Pero en absoluto, esto es muy importante, que no se malentienda, en absoluto tristeza es manipulación. Pero un papá que no está sosteniendo bien la tristeza puede interpretar que es manipulación. Si te fijas en el vídeo, ahora os digo la dirección y si queréis les podéis echar un vistazo, verlo otra vez. Al principio, con la música de tiburón sale tristeza igual a manipulación, luego cambia. No sé qué dice, tristeza, confórtame, me parece. Primero ponen un guioncito y luego ya ponen un igual. Ajá, mira, no lo sé, no sé exactamente en la escena, pero vamos, no quiere decir que sea igual. Más cosas. Has dicho que cuando hay fallos en la parte de arriba o en la parte de abajo del círculo, en cualquier lugar se pueden crear apegos inseguros. Sí. Solamente se crea el apego seguro cuando hay los 3 elementos muy bien establecidos. Las manos presentes, fuertes y cariñosas, que permiten explorar y disfrutan con el niño mientras explora y le protegen, y que permiten que vuelva y disfrutan de acompañarle. Cuando hay fallas arriba, nos vamos a un apego ansioso o ambivalente, inseguro. Cuando en las clasificaciones de apego que estableció Bowlby y que después Mary Ainsworth hizo investigaciones sobre ello, si queréis investigar un poquito más, hay una cosa que algunos conoceréis que se llama el procedimiento de la situación extraña. Es de unas décadas atrás y ahí Ainsworth... ¿Os suena? Sí. ¿Sí? No digo más, quien quiera que lo investigue un poquito. Entonces, establecemos 4 tipos de apego. El seguro, todo está bien. El inseguro falla la exploración. Perdón, el inseguro ansioso falla la exploración. El inseguro distanciante falla la conexión, la regulación compartida emocional. Y el desorganizado, fallan bastantes cosas. Más cosas. Al principio de la sesión por ahí habéis planteado alguna duda interesante que iba más hacia lo clínico. No sé si han quedado resueltas. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Algo que añadir? Vale, pues entonces vamos al final de la presentación. Bueno, esto es evidente. Hay consecuencias conductuales en el niño. Un niño que nos está atreviendo a explorar, probablemente tengamos miedos, etc. Un niño al que no le estamos recibiendo emocionalmente, pues puede que haya rabietas que no sabemos de dónde vienen, o puede que haya, ¿sí? Y también a largo plazo en el adulto. Esto nos lo saltamos, son beneficios de investigación de que está como súper demostrado porque funciona, y listo. Entonces, solamente os he puesto aquí, bueno, mi contacto lo tenéis, para quien lo quiera, por supuestísimo, apuntadlo y ahí estoy.
Y también aquí tenéis la web oficial del Círculo de Seguridad. Entonces, ahí podéis encontrar los vídeos en inglés y en castellano, y hay algo más de materiales. Casi todo ello, los materiales descargables, casi todo está en inglés. Pero bueno, como son pocas palabras, es fácil de recolocar. Entonces, El esquema del círculo sí que está en español. El esquema del círculo con las manos... pero muy viejo, con un niño pequeñito, más feote. Pero sí está. Pero también está en español. De hecho está en japonés. Sí, el del círculo inicial lo tradujeron como a un montón de idiomas. Sí, lo que pasa que luego los cuadros que han ido haciendo más nuevos no están. Pero bueno, tendrá que ir colgándose todo eso. Así que todo lo que queráis mirar en la página, perfecto. Vale, fenomenal, pues muchísimas gracias. Da gusto con vosotros.